Esto no es maíz de adorno. Cada color de estos hace una cosa distinta en la cocina, y el que compras molido ya no te dice cuál era. Ninguno es mejor que otro, son herramientas distintas. El maíz no se encontró, se hizo. Hace miles de años, en Mesoamérica, había una planta con unos pocos granos duros metidos en una cáscara dura. El teosintle. De ahí sale todo lo que hoy llamamos maíz. No es una planta que apareció. Es una planta que se construyó, grano a grano, por selección. Y no se construyó una sola vez, ni de una sola manera. En México hay razas de maíz nativas descritas, cada una con su territorio, su altura y su ciclo. Razas, no colores. Conviene decir esto antes de seguir. Mucha gente supone que estos maíces están teñidos o que son una rareza de mercado para turistas. Ni una cosa ni la otra. El color viene de la planta y lleva ahí siglos. En náhuatl, la mazorca es Xintli. El grano tierno es elot, de ahí elote. Y el corazón que queda cuando lo desgranas es ol-lot, el olote. Hay un nombre que contesta la pregunta del principio, cacahuacintle. Es el maíz de grano grande y harinoso, y es el maíz del pozole. Ese nombre no describe un color, describe un grano. El uso venía dentro de la palabra, antes de que nadie encendiera la lumbre. Y el nombre del abuelo de todos ellos, Teosintle, se traduce de varias maneras. Y no todas las fuentes coinciden. La discusión también es un dato. Cada raza vive en un sitio concreto. El cónico en el altiplano central, en tierra alta y fría. El tuspeño en la costa del Golfo, en tierra caliente. Estamos terminando esta parte. Sí, estas canastas ya están casi llenas. ¿Necesitamos más espacio aquí? No son gustos regionales, son plantas ajustadas a una altura, a una lluvia y a un ciclo. Y aquí está lo que casi nunca se cuenta. Un maíz nativo no se conserva, se mantiene. Alguien decide, cada año, qué mazorcas se guardan para sembrar y cuáles se comen. Esa selección no se paró nunca. Se está haciendo ahora mismo, mientras ves esto. Por eso criollo es una palabra tramposa. Suena a antiguo. No quiere decir viejo. Quiere decir que alguien lo volvió a elegir este año. Ese grano, entero, todavía puede decirte de qué raza viene. Molido, llano. En México esto no es un problema de acceso, sino de elección. En el tianguis y en el mercado el grano se compra a granel. Y se puede preguntar la raza y el año. En el supermercado, casi nunca. En España el criollo no llega. Lo digo claro, para no venderte una expedición. Lo que se encuentra aquí es harina nixtamalizada,
blanca y a veces azul, en tienda latina. Sirve. Y hay que decir que se pierde. La nixtamalización se conserva. La raza, la textura y el rastro de dónde viene, no. Y un aviso de nombre, porque en esto se confunde mucho. El maíz morado peruano no es una raza mexicana, es otro maíz de otro sitio con otro uso. Confundirlos no es un error de sabor, es un error de origen. Un grano seco partido por la mitad. Este es harinoso. Blanco, opaco, se deshace. Este es cristalino, traslúcido, duro, se resiste. Misma planta, no se comportan igual. Uno da un pozole que se abre, el otro aguanta entero. Frota el grano seco entre los dedos y la piel se suelta sola. Esa piel es lo primero que desaparece cuando el maíz se muele en fábrica. Y fíjate dónde vive el color. No llega hasta el centro, está fuera, en la capa. Dentro, el grano es claro. Eso es lo que la harina ya no puede decirte. No es peor harina. Es menos información. El color no es adorno, es una instrucción. Y criollo no quiere decir antiguo. Quiere decir que alguien este año volvió a elegir esa mazorca. Maíz nativo, Sintli, en náhuatl. Altiplano central y costa del Golfo, según la raza. Y una técnica que no se ve, elegir cada año cuál se guarda. De esa misma mazorca sale otra cosa cuando el campo se tuerce, y eso ya lo conté aparte. Se llama huitlacoche.